Mientras vamos a leer en el libro o en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y versículo 30, por favor. Mateo 24, 30, damos inicio con una lectura de un solo versículo de la palabra del Señor, que dice así: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. La humanidad avanza hacia una consumación. La humanidad avanza, la historia humana avanza hacia el final. No vamos hacia una situación mejor, vamos hacia el final de la historia de la humanidad. ¿Cuándo va a ser ese final? De eso estamos hablando en esta serie, la segunda venida de Cristo. El tema de hoy, las señales de la venida de Cristo. Si usted es cristiano comprometido, usted ha sido enseñado y usted ha encontrado muchas veces que Cristo viene de nuevo a la tierra. El cristianismo no es solo Belén y el Calvario. El cristianismo también es la segunda venida de Cristo, el final de la historia de la humanidad como la conocemos. Esta es una de las partes más difíciles de analizar de toda la Biblia. De hecho, la profecía. Y buena parte de la Biblia es profecía. La profecía es difícil de entender por varias razones. La primera de ellas es que la profecía se limita a lo que Dios le reveló al profeta que recibió esa revelación. Por otra parte, tenemos el consuelo de Dios, que Él dice en su palabra que Él no hará nada sin que primero revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, Dios nunca nos va a dejar a nosotros en las sombras, en una incertidumbre, en una duda de qué es lo que va a pasar. Precisamente por eso hablamos con confianza acerca del final de los tiempos, porque el Señor ya declaró que el tiempo de la humanidad tiene término. El Señor ya reveló que hay un final y que ese final, digamos así, el final empieza con la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor viene por su iglesia, cuando el Señor viene a la tierra, eso marca el principio del fin de la historia de la humanidad. Una de las cosas que hace difícil la profecía, como le decía al principio, que se limita a lo que Dios le permite ver al profeta. Y algunos han hecho esta figura. Estudiar profecía es como ver la cima de una montaña. Si usted nació en una zona montañosa o ha visitado a los que han ido recientemente a Colorado, una zona montañosa, en la distancia usted ve la cima de las montañas y se ve bonito, ¿no? Pero para llegar allí, usted tiene que caminar a través de bosques, atravesar ríos, pasar por valles, cañones profundos, y luego la subida de la montaña que tiene otra serie de peligros y dificultades hasta llegar a la cima. Pues la profecía revela las cimas de la historia de la humanidad, pero para llegar allá hay un recorrido muy largo primero. Ahora, ese recorrido, gracias hermano, ese recorrido es lo que la Biblia no nos revela, no nos da detalles, pero nos deja ver la cima a dónde vamos a llegar. ¿Para qué? Para un propósito. No es para alarmarlo, ni para que usted se llene de angustia. Oh, eso es muy difícil, no vamos a llegar allá nunca, entonces mejor me rindo. No es para alarmarlo, no es para preocuparlo, es para alentarlo. El final va a llegar. Lo que el Señor reveló se va a cumplir. ¿Cómo? Eso es lo que no sabemos. Y mientras ese momento llega, usted y yo estamos obligados a depender de Dios. Si alguien no depende de Dios, si el hombre no depende de Dios, como quiera va a llegar a ese final. Pero va a llegar en completa oscuridad.
Mientras que los que estudiamos la palabra de Dios, los que leemos la palabra de Dios, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos a dónde vamos. Por eso el camino no importa. Por eso la dificultad no importa, porque ya vimos la cima. Ya sabemos hacia dónde nos dirigimos. Amén. La profecía también tiene, y esto es importante, no solo para lo que vamos a ver en esta serie, sino para todo el resto de su vida. Esto es importante. La profecía tiene diversos cumplimientos, por lo general 2. La profecía se cumplía casi al mismo tiempo que el profeta lo declaraba. Había un cumplimiento, el primero. Pero había otro que apuntaba hacia el futuro, un futuro lejano, distante. Y usted va a ver conforme avancemos hoy, cómo las profecías del final de los tiempos se cumplieron en su primera etapa, en su primera parte, a poco de haber sido declaradas, y en la segunda parte están a punto de cumplirse, todavía no se ha cumplido. La profecía tiene, le decía, diversos cumplimientos. Tenía un significado casi inmediato a la hora, al tiempo en que fue declarado, y otro a futuro. Jesucristo es el más grande de los profetas. Jesucristo es el más grande de los reyes. Jesucristo es el más grande en todo sentido. Pues el Señor reveló cómo sería el mundo en los últimos días. Y es bueno que nosotros pongamos atención. Regresemos a Mateo 24, el versículo 3. Vamos a leer 3 y 4 solamente para dar inicio. Mateo 24, 3 y 4. Recuerde que Él está hablando a sus discípulos, todos judíos de la nación judía. Versículo 3 dice así: y estando Él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Los discípulos estaban confundidos. A este momento, en este tiempo, ya ellos sabían que el final del ministerio terrenal de Jesús había llegado. Él lo había revelado de muchas maneras. Las últimas semanas y días fueron de confusión para los judíos. Los discípulos. ¿Por qué de confusión? Porque ellos pensaban que Jesús venía a establecer un reino eterno. Que el hecho de que Jesús estuviera en la tierra marcaba el principio de un reino eterno. Ellos no sabían que la cima de la montaña estaba lejos. Ellos pensaron que la cima estaba allí porque Jesús ya estaba con ellos. Ellos no vieron el gran valle de 2000 años que ya dura la gracia. Ellos no pudieron ver el valle de la gracia de Dios que se extiende ya 2000 años. Ellos pensaron: ya está Jesús aquí, la cima de la montaña ya está delante de nosotros. Pero no sabían, no esperaban que apareciera todo lo que ha sucedido en estos 2000 años de historia del cristianismo. Bueno, ellos estaban confundidos. Y cuando Jesús predijo que el templo iba a ser destruido, eso fue el colmo para los discípulos. En los primeros 2 versículos, el Señor declara, de Mateo 24, el Señor les declara que el templo va a ser destruido. El templo era para ellos la identidad nacional. Es como que alguien le dijera a los Estados Unidos de Norteamérica que el Capitolio va a ser destruido. Representa la base de todo para esta nación. Es como que alguien le dijera que el águila calva va a ser exterminada. En este país, hermano, usted le llega a hacer algo a un águila, olvídese. Se arruinó el resto de su vida. Por cualquier otra cosa lo pueden perdonar, el tiempo va a pasar y se acaba el problema. Pero llegue usted a hacerle daño a un águila calva, oh no. Entonces, son símbolos nacionales muy estimados. Y el templo de los judíos era el símbolo nacional por excelencia. Representaba identidad cultural, identidad religiosa. Representaba todo lo que los judíos eran. Su esperanza estaba ahí. El miércoles hablábamos de lo que significaba para los judíos el templo. Era la presencia de Dios entre ellos y por lo tanto mientras el templo estuviera de pie, nadie los podía tocar porque el templo representaba a Dios y a Dios nadie lo podía vencer.
a Jehová, nadie lo podía vencer. Bueno, esa era la idea que ellos tenían. Y cuando Jesús dijo, ¿ven este templo? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible? Si eso es lo que nosotros somos. Nosotros existimos porque Dios está con nosotros, y Dios está con nosotros porque aquí está el templo. Si el templo se destruye, Dios no va a estar, y si Dios no está, no existimos. Entraron en pánico. La pregunta que surgió de esto fue, ¿cuándo se va a producir esto? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Y cuáles son las señales de tu venida? Ellos hicieron las preguntas que nosotros haríamos. Ellos pensaron que Jesús les iba a decir en ese momento todo lo que iba a pasar, pero el Señor no lo hizo. El deseo de saber de ellos era intenso, y lo mismo puede ser entre nosotros. Mire, saber el final ocasiona solamente dos cosas en el corazón del cristiano. Uno, indiferencia. Hay muchos cristianos indiferentes a la venida de Cristo que dicen, no importa cuándo sea. Teniendo yo que comer, trabajo y que comer, eso es todo. Hay otros que reaccionan con exceso de preocupación y dicen, no, entonces hay que irnos a una montaña, hacer un culto en una montaña, porque hay que enfocarnos ya solo en lo espiritual. Cualquiera de esas dos posiciones está equivocada. El Señor nos deja saber que el final se acerca y nos da señales de su venida. La razón es una, para que nos enfoquemos en lo espiritual y nos pongamos a cuenta con el Señor. Les dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Esto es válido para nosotros hoy. Algunos ministerios hoy en día dicen saber exactamente cuándo regresa Cristo. Y la gente preocupada corre tras estos ministerios pensando que ellos tienen una revelación especial que Dios no le da a nadie más en su pueblo. No, cuando usted escuche eso, hermano, que un ministerio dice que ellos tienen una revelación exclusiva, eso no es de Dios. Porque Dios no tiene hijos favoritos ni tiene grupos exclusivos. Dios no tiene un grupo VIP de la iglesia. No hay una iglesia VIP. No hay. Eso es a nivel terrenal, eso queda a nivel terrenal. Si usted va a un lugar y le ofrecen asientos VIP para una actividad cristiana, eso no sale de Dios. No hay gente más importante o muy importante entre el pueblo de Dios. Todos estamos exactamente al mismo nivel en relación al Señor. Entonces, el Señor no le va a dar una revelación extraordinaria solo a un ministerio y nos va a dejar a los demás ministerios en la penumbra, en la oscuridad. Dios no hace eso. Él nos da, mire, la misma revelación tenemos todos. ¿Sí? Ahora, la diferencia es que tanto nosotros indaguemos aquí. Pero Dios no va a dar una revelación especial que no está en la Biblia y se lo va a dar solo a una persona. La Biblia dice, el Señor dijo, los tiempos y las ocasiones no las conoce nadie sino solo mi Padre. Es más, dijo, ni el Hijo la sabe, dijo, sino solo el Padre. Entonces, si nos quedamos con eso, con lo que dice la Biblia, sabemos que nadie nos puede engañar con que alguien sabe exactamente el tiempo. Ha habido ministros respetables que se han atrevido a decir fechas del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando no sucede, han tenido que venir en vergüenza a disculparse. Los que son honestos se disculpan. Los que no dicen, es que calculé mal. Y solo lanzan la fecha para más adelante. Y así tienen a la gente esperando y esperando una fecha que no llega. Tal vez algún día adivinen. Pero la realidad es que el Señor dijo, no se dejen engañar. Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Acompáñenme en la lectura, por favor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Hermano, ¿está leyendo conmigo? Ok, oiga la realidad de esto, la actualidad de esta declaración. Oiréis de guerras y rumores de guerras.
Pero no dejes que eso te perturbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Parece que es el noticiero de anoche, ¿no? Parece que son las noticias de anoche. Y todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Leamos el último por ahora. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Para aquel que no está en Cristo, esta cronología no es importante. Para aquel que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, todo esto es letra muerta, es palabra vacía, sin importancia. No le ocasiona ningún tipo de intranquilidad. La cronología, el orden de los tiempos, no le importa a aquel que no ha rendido su vida a Cristo, que no está comprometido con Cristo. Sin embargo, todas las generaciones de creyentes han sido alertados por este pasaje. Y nosotros ahora también estamos siendo alertados por él. Repito, no nos da una fecha exacta, pero es suficiente para mantenernos alerta, para mantener nuestros sentidos espirituales despiertos. No es que Dios esté jugando con nosotros, simplemente quiere que no nos durmamos antes de su regreso, que no encontrarnos desprevenidos. Debido a la persecución, habla el Señor de una persecución, os entregarán, dice en el versículo 9, a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué sucede cuando hay persecución? ¿Qué sucede cuando hay un ataque en contra de la iglesia? ¿Ha visto usted lo que sucede en la historia? Si alguna vez usted se ha interesado en la historia de la iglesia de Cristo, usted se va a dar cuenta que cuando ha habido periodos de persecución o lugares donde la iglesia es perseguida, sucede que algunos se apartan. Los más fríos o los tibios se apartan de la iglesia. No, yo no quiero tener nada que ver con esto porque me pueden matar. Ahora, los que están en fuego por el Señor se vuelven columnas de la iglesia. La iglesia descansa sobre ellos en los momentos de persecución, porque sale a relucir su verdadera fe. Y mire, Dios es tan lindo, hermano. Dios es tan bueno que Él se encarga cada cierto tiempo. Mire, lo voy a decir así, aunque alguien se sienta incómodo o le ofenda, pero así lo estoy pensando. Cuando el Señor me lo pone en la mente, así no lo puedo decir de otra manera. El Señor cada cierto tiempo limpia su iglesia. Limpia su iglesia de aquellos que solo son espectadores para ver qué pasa, de aquellos que sienten la carga, el peso del ministerio de Cristo en su corazón. Vimos algo parecido con la pandemia. ¿Usted sabe cuánta gente ya no regresó a las iglesias después de la pandemia? Mire, los que más decían, no, que no se cierre la iglesia, necesitamos culto, son los que dejaron de ir cuando se abrieron. Y eso no me lo contó nadie, yo no tengo estadísticas al respecto. Eso es lo que yo pude observar desde mi lugar cómodo. En la iglesia donde estábamos, yo daba la clase de escuela dominical, me tocaba transmitir por Facebook. Es algo raro, hermano, estar hablando en la cámara. No es como estar viendo los rostros de ustedes aquí. Ver el interés o desinterés desde el púlpito lo motiva a uno.
Su rostro dice todo, usted no puede ocultar. Si está interesado, se ve en su rostro. Si no le interesa, se ve en su rostro, así de sencillo. Pero es mejor vernos cara a cara. Pero estar ante una camarita ahí enfrente, viera qué feo. Y la gente decía, no tengan miedo, vamos a la iglesia. Que hay que morir por Cristo. Luego cuando la iglesia se abrió, ya no llegaron. Dios tiene formas, algunas sutiles, muy delicadas, otras violentas, de probar a su iglesia. En los países perseguidos, en los lugares donde predicar a Cristo es penado, es pagado con la muerte, o mejor dicho, con la vida. Donde se paga con la vida por predicar a Cristo, ahí no hay cristianos tibios, hermano. En los lugares donde se paga con la vida por hablar del evangelio, allí no hay cristianos carnales. Ahí solo hay cristiano verdadero o inconversos totales. No hay aquello de cristiano carnal, cristiano tibio, a medias. No. Porque usted sabe que si lo agarran adorando, lo agarran con una Biblia, es cárcel segura y ejecución posterior. A veces el Señor permite eso para purificar su iglesia. ¿Alguna vez usted, voy a hablar a los que se han criado en el campo, ¿alguna vez usted ha aporreado frijol? Ya levantaron las manos. No sabía que había tanta gente del campo aquí. ¿Verdad? Que se pone el frijol sobre unas varas o algo en alto y se le pega con un palo, digamos. Se empieza a quebrar la cáscara seca que envuelve el frijol va cayendo abajo y la basura va quedando encima. Luego se sopla aquello para quitarle la basura pequeña. Cada cierto tiempo el Señor va a quitar aquellos que solo están pasando el tiempo. Va a quitar aquello que no sirve. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo primero? No, más adelante dice, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Son como una basurita pequeña que no pesa, que el viento la mueve. El grano bueno, pesado, se va al fondo. Lo que solo está estorbando se queda por la superficie, viene un viento y lo limpia. Eso hace el Señor cada cierto tiempo. Y el Señor va a hacer una limpieza de su iglesia justo antes del arrebatamiento. Oiga bien esto, hermano. Por eso es que cuando yo escucho decir algunos ministerios, vamos a ver un avivamiento, que la gente se va a llenar los santuarios. Y yo digo, ¿qué Biblia estarán leyendo? ¿Qué Biblia será la que consultan? Porque yo lo que encuentro en la Biblia es lo opuesto. Jesucristo mismo lo dice. Muchos tropezarán entonces. ¿Cuándo? Cuando los entreguen a tribulación y los maten y los aborrezcan. Toda la gente los aborrezca por causa de mi nombre. Entonces muchos van a tropezar. ¿Qué significa con tropezar? ¿Qué quiere decir el Señor con tropezar? Van a salirse del camino del Señor. Se van a debilitar y van a salirse del camino del Señor. Y no solo eso, se entregarán unos a otros. Estoy leyendo en el 10. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire, vienen a matar a los cristianos. Mire, este es cristiano, ese, lléveselo a él. Para que no me lleven a mí, lléveselos a ellos, pero a mí no me lleve. Contrario a lo que el Señor nos enseña, y es poner la vida por el amigo, por el hermano, poner la vida por aquellas personas que amamos. Esa es la enseñanza del cristianismo. No entregar a aquel para salvarme yo. Pero cuando esta persecución grande empiece, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire, hoy decir soy cristiano, en algunos lugares le abre la puerta. ¿Sí o no? Vivimos en una nación de fundamentos cristianos. Entonces, cuando usted dice que es cristiano, hay gente que simpatiza con usted inmediatamente. Pero estamos llegando a un tiempo en que decir ser cristiano va a ser como decir en este momento, soy un inmigrante ilegal. Sí, estamos viviendo un tiempo difícil. Voy a ser más claro, fíjense. El Señor me está inquietando, me está diciendo, no está siendo específico.
Cuando empezaron los cambios políticos en El Salvador, los cambios recientes del gobierno actual, yo le dije a mi esposa, fue una conversación de pareja, le digo, niña, ¿sabe que una cosa me está preocupando? Le dije yo. El que ahora no haya delincuencia como hubo antes, la que yo empecé a ver en los 90, finales de los 90, principios de 2000, que literalmente la población vivía con un cuchillo en el cuello y la gente salía. Ir a evangelizar implicaba entrar a una colonia de una pandilla extraña, de una pandilla ajena, y si no lo conocían allí, lo mataban al entrar o no lo dejaban entrar simplemente. Pero de pronto viene una tranquilidad. Los delincuentes son encerrados y la gente se mueve tranquilamente de colonia a colonia, de barrio a barrio, de ciudad a ciudad, y no hay ningún problema. Y yo le dije a mi esposa, fíjese que estoy pensando que esto va a ser un problema para la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora la gente ya no tiene temor, ahora ya no van a congregarse. Miren, no es que yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, pero conozco un poco de la psicología humana. Yo sé cómo somos nosotros, la historia de la iglesia lo comprueba. Mire, dicho y hecho, pocos meses después aparece un pastor, un reconocido pastor de El Salvador, diciendo, hermanos, a ustedes eran más fervorosos cuando estaban las pandillas. No había que rogarlos para ir a evangelizar, decían, vamos y aunque muramos por Cristo. Ahora que ya no hay pandillas, dicen, no puedo, es que voy a ir a trabajar. Hoy no puedo ir a la célula, no puedo ir a evangelizar, no puedo ir a la visita porque tengo que trabajar. Como ahora hay trabajo en todos lados. Ahora ya puedo trabajar sin que me pidan una renta, sin que me pongan una cuota los pandilleros. Entonces, ¿por qué somos así, hermano? ¿Necesitamos tener el cuchillo en el cuello para clamar a Dios? ¿Necesitamos que la situación se ponga difícil para depender de Dios? ¿Sabe qué hace el Señor entonces? Nos manda tiempos difíciles. Si la única forma en que vamos a buscarlo, en que vamos a depender de Él, en que vamos a estar día a día clamando constantemente es en la dificultad, entonces Él nos va a mandar dificultad. Y no es porque Él sea malo, es porque lo mejor que nos puede pasar es depender diariamente de Él. Y si la tranquilidad, si el relajamiento, si la alegría, la paz hace que nos alejemos de Dios, entonces Él va a traer guerra para que nos acerquemos de nuevo. Yo le lanzo este reto, nos lanzo este reto. ¿Por qué no buscamos a Dios mejor en los tiempos buenos? ¿Por qué no buscamos más al Señor en los tiempos de paz? Hablaba con mi hermano Daniel hace un momento de la situación de Venezuela. Viera cómo me preocupa eso. Yo no soy venezolano ni tengo ningún familiar venezolano más que mi amigo, nuestro hermano y amigo Daniel. Y él me dice, hermano, en mi país están pasando cosas horribles. Y no me refiero a la guerra que se avecina. No, eso es como cuando Nabucodonosor llegó a conquistar Judá. Llegó por la negligencia, por el pecado del pueblo. ¿Sabe qué me dice Daniel? Voy a citar sus palabras. Mis paisanos, me dice, están haciendo como hacía el pueblo de Israel en el antiguo tiempo, que ofrecían sacrificios de animales. Mi pueblo me está ofreciendo sacrificios a los demonios. Sacrificando cabras, me dice, ovejas, animales, a los demonios. Eso está pasando hoy, me dice. Entonces yo creo que esta guerra que se aproxima sobre mi país, me dice, es un resultado de haberse alejado de Dios. Y yo le digo, ¿por qué no se une el pueblo de Dios en Venezuela y dicen, vamos a usar un día para clamar al Señor? Y decirle, Señor, en un día, te vamos a buscar con todo el corazón un día. Haz algo en ese día que nos cambie la perspectiva que tenemos de ti, Señor. Y que luego ese día se convierta en una semana, y esa semana en un mes, y ese mes en un año, y ese año en un estilo de vida. ¿Por qué no hacemos eso nosotros aquí hoy? En nuestra vida personal. ¿Por qué tenemos que esperar, hermano, que el cerco se cierre y que nos apriete el cuello? ¿Por qué? ¿Por qué no somos fieles con el Señor cuando todo está tranquilo y en paz? Entonces los tiempos de paz se van a multiplicar más. Pero si el Señor ve que nosotros solo somos fieles en momentos de dificultad, en momentos de dolor,
entonces prepárese para el dolor, porque es la única manera de acercarnos a Él. ¿Verdad que es lógico? Él prometió, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin. No quedarse a la mitad del camino. No empezar bien solo para que mi vida se arregle y ya con mi vida arreglada, buen trabajo, dinero en el banco, una buena casa. Ahora ya me alejo del Señor porque ya me dio lo que quería. Entonces ahora, gracias Señor, gracias. Ahora me voy despacio, sin hacer ruido y me salgo de la iglesia, me salgo del cristianismo, pero ya me quedé con toda mi vida resuelta. Mire qué inteligentes somos. Se nos olvida que de Jehová es la tierra y su plenitud. Hermano, Él mire, así, Él puede quitar todo lo que nosotros damos por seguro. Como a Job. Cuando aquellas bombas atómicas cayeron sobre las dos ciudades japonesas, en los años 60 fue, en los 60, en un instante, en una mañana, desaparecieron las dos ciudades. Hoy el mundo tiene armas atómicas para reproducir eso miles de veces. Miles de veces. El mundo puede acabarse, hermano, antes de lo que usted piensa. Y nosotros creyendo que porque ya el Señor nos dio un trabajo fijo, ya no necesitamos de Dios. Oramos mientras no tenemos el trabajo. Oramos mientras tenemos la enfermedad. Una vez nos sanamos, una vez tenemos un trabajo fijo, una vez logramos pagar la casa. Señor, gracias. Eso era todo lo que quería. See you later. Eso es usar a Dios, correcto. Y Dios no puede ser burlado. Lo peor es que nosotros mismos nos engañamos, así dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mi maldad me va a alcanzar tarde o temprano. Mi falta de dependencia de Dios me va a alcanzar, me va a pasar la cuenta tarde o temprano. Vamos adelante, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La profecía de Daniel de la gran tribulación, de la abominación desoladora, Daniel 9:27, si lo quiere buscar. Daniel 9:27. Es un solo versículo, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Jesucristo habló de esta abominación desoladora, dice, de que habló el profeta Daniel. Cuando Daniel dijo esto, el cumplimiento sucedió poco tiempo después. En el año 168 antes de Cristo, un general, un conquistador griego llamado Antíoco Epífanes profanó el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo a la vez. Él tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar. Y usted sabe que el cerdo para los judíos es un animal impuro, un animal inmundo. En el altar solo se sacrificaban animales limpios. Pues él, burlándose de la religión judía, burlándose del judaísmo, burlándose de Dios, tomó un cerdo y derramó la sangre del cerdo y lo sacrificó sobre el altar. Y esta es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Pero cuando Jesús lo menciona, eso ya pasó. Eso sucedió 168 años antes de Cristo. Por lo tanto, el que Jesús lo mencione ya no está haciendo referencia al pasado. Él está yéndose al futuro. Y para nosotros, hermano, en la historia de la iglesia actual, los entendidos creen, de hecho están seguros, que se va a construir un nuevo templo en Jerusalén.
Porque las profecías del final de los tiempos siempre hablan de un templo en Jerusalén y no existe. Entonces tiene que construirse. De hecho, algunos aseguran que ya tienen todos los elementos, hasta la ropa de los sacerdotes. Solo falta que se empiece a construir el templo. Ahora, ¿cuál sería la abominación desoladora del último tiempo? En el libro de Apocalipsis, mire, yo se lo escribí a ustedes y no lo escribí para mí. Apocalipsis, ¿qué es? 13:14. En este caso, el anticristo o la bestia no sacrifica un cerdo, sino mire lo que hace, 13:14 de Apocalipsis. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Manda que se le haga una imagen. Manda que se le haga una estatua, lo más parecido, lo primero que viene a la mente. Entonces, esa sería una forma de quitar la adoración a Dios y ponerla sobre el propio anticristo, sobre la bestia. Y eso está programado o anunciado por el Señor para el último tiempo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer ante esto? En primer lugar, quitar nuestra admiración de hombres, dejar de admirar hombres, poner nuestra mirada en Cristo solamente, poner nuestra mirada solamente en el Señor. El anticristo va a buscar adoración para él y mucha gente de las iglesias, aunque usted no lo crea, van a terminar adorando al mismo anticristo. Y yo veo ese germen, yo puedo ver esa semilla en nuestras iglesias hoy. Yo puedo ver, hermano, el inicio de esa, la Biblia lo llama apostasía, cuando la gente se va a apartar de la verdad y van a irse a un engaño. Yo veo esa semilla en nuestras iglesias. ¿Saben cómo? Agarramos imágenes, agarramos a hombres y los elevamos a la categoría de deidades. Oh, no, va a venir fulano de tal. Vamos a ver, no importa que esté al otro lado de la ciudad, no importa que sea en otra ciudad, pero ese hombre hace milagros. Cuando la Biblia dice que las señales siguen al que creen. El creyente no debe seguir las señales siguen al que creen. Pero nosotros estamos más que dispuestos a eso. La iglesia de hoy tenemos esa semilla sembrada en nuestros corazones. Para los judíos, la profanación del templo era lo peor que podía pasar. Pues el anticristo lo va a profanar con su presencia. Dice la Escritura que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo era la representación visible de Dios. Por lo tanto, ocupar el lugar de Dios en el templo era profanarlo. Jesús indicó que las situaciones de la vida en el último tiempo se van a volver imposibles. Si usted cree que estamos viviendo tiempos difíciles, esto no es nada, hermano. Si usted cree que estamos viviendo tiempos peligrosos y difíciles, lo siento, no le puedo traer buenas noticias. La cosa se va a poner peor. Mucho peor. ¿Qué tan peor, hermano? No le puedo describir con palabras, pero créame que es mucho peor. Todo esto es, según la Biblia, principio de dolores. Usted lo acaba de leer. Jesús indicó que las situaciones de la vida se van a volver insoportables. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos ante una situación difícil? Ni siquiera sabemos cómo vamos a reaccionar. Sucede que actuamos sin pensar, reaccionamos. El punto es mantener la vida lo más posible. Cuando sucedieron los terremotos en El Salvador año 2001, yo estaba todavía allá. Hermano, usted no se imagina el caos que produce. Si usted lo ha vivido, ya lo sabe. Si nunca ha vivido un terremoto, el caos que se produce cuando todos sentimos desde adentro hacia afuera un temor por nuestra vida que puede acabarse en ese instante.
Porque usted está acostumbrado a que si está en el suelo, está seguro. Si usted se sube a un techo y usted le tiene miedo a las alturas como yo, a usted le tiemblan las piernas. Entonces busca la manera de pararse en el suelo y cuando se para en el suelo ya se siente. Pero cuando el suelo tiembla, hermano, bajo sus pies, eso es una sensación de desesperación tan horrible. Usted quiere correr, pero ¿a dónde si es el suelo el que está temblando? Usted quiere refugiarse, pero ¿en dónde? Entonces el Señor advierte que cuando estas cosas empiecen a suceder, algunos van a huir a los montes, algunos van a esconderse de diferente manera. El Señor lo manifiesta. Una reacción normal es huir de la destrucción, buscar refugio, confiar en el cuidado de Dios. Y es posible que antes del arrebatamiento se produzcan ese tipo de hostilidades que lleguen a amenazar la vida de muchos. Así que nosotros como iglesia debemos estar preparados para eso. Mire, lo que usted está viendo hoy de una persecución de inmigrantes ilegales, sabe, yo lo veo en la televisión. Veo cómo agarran a la gente y la someten con violencia. O sea, es difícil, es doloroso. Pero ¿sabe qué veo yo? Pienso, ¿y cuando seamos los cristianos? Cuando esos perseguidos seamos los cristianos. Cuando esos comandos, porque salen vestidos con toda la ropa de comando, hasta con armas de grueso calibre, cuando anden buscando cristianos, hermano. Cuando no sea un inmigrante ilegal, sino un hijo de Dios, el blanco. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, si usted es un ciudadano de este país, usted no se preocupa, usted saca su tarjeta de residencia o su pasaporte americano, tranquilo. Pero ¿y cuando sea un cristiano, qué va a decir usted? Mire, para que vea que no soy cristiano, saca la Biblia y la parte en dos y la tira al suelo. Ya ven, yo no soy cristiano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haría usted? Entonces, antes del arrebatamiento, el Señor va a purificar su iglesia. Para que el que se quede o la que se quede no diga, me dejó. No diga, se fueron sin mí, como cuando vamos a alguna actividad y a los bautismos. Y de repente dicen, no me quisieron llevar. No vino a tiempo. No me esperaron. Pues nunca se apuró. Pero cuando sea el arrebatamiento, cuando el Señor levante su iglesia y alguien se quede, no va a decir, me dejaron. Va a decir, me quedé. Y eso va a suceder pronto. Sigamos leyendo, Mateo 24. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el 25, más os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Una de las principales señales del regreso de Jesús serán las persecuciones. Las persecuciones. Sin embargo, lo más necesario no será que Dios libre al creyente de la persecución, sino que le fortalezca en medio de la persecución. Porque las persecuciones no se van a detener. El ataque contra la iglesia no va a menguar, va a multiplicarse. Y la oración del creyente, de usted y de mí, no va a ser, Señor, quita la persecución, porque ya sabemos que no va a pasar. Ya Dios dijo que no lo va a hacer. Entonces nuestra oración es, Señor, fortaléceme para pasar en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Señor, fortaléceme para seguir siendo fiel. Habrá también falsos líderes, gente muy capacitada. Otra vez la semilla que le digo yo que encuentro ya en las iglesias. Estamos tan condicionados a seguir figuras famosas, hermano, que hasta
Hasta fiesta hacemos cuando un famoso de la farándula dice que es cristiano. ¡Ay, qué bueno! Ahora Thalía es cristiana también. Dios no necesita figuras, hermano. Dios no necesita nombres. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a seguir. Esos falsos líderes muy capacitados atraerán la atención y mediante milagros engañosos apartarán, dice, aún, si fuera posible, aún a los escogidos. Sin embargo, una persona realmente escogida, una persona confiando en el Señor, no va a ir tras una figura, va a ir donde se predique su palabra. Es eso lo que usted necesita. Vamos a abreviar. Vamos a irnos hasta el final. Vamos a leer versículos 45 y 47 de Mateo 24. Lea usted los textos que faltan. ¿Quién es pues, dice el Señor, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En la historia de José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento, cuando él es comprado por Potifar, el jefe de la guardia de Faraón, José tenía tal gracia de Dios sobre él que su amo lo puso a cargo de toda su casa. Él gobernaba toda su casa. El amo no se preocupaba de nada, dice la Biblia. Él solo se preocupaba del bocado que se comía. Porque José era tan capaz, era un administrador tan increíble, que toda la casa de Potifar funcionaba a la perfección con José al mando. Pues en el antiguo tiempo, los que tenían siervos o esclavos hacían esto. Tomaban al siervo más capacitado y lo ponían a cargo de todos los demás siervos. Y confiaba que lo iba a hacer bien. Ahora, el amo se iba. Y algunos, cuando el amo se iba, empezaban a golpear a los otros. Porque hay personas, hermano, que son muy buenos cuando nos ven como iguales, pero una vez están un poquito arriba de nosotros, nos ponen el pie en el cuello. Entonces José no. José lo hacía todo bien. Trataba a todos bien, trataba a todos igual, hacía funcionar la casa de Potifar. El Señor dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Usted y yo, hermano, estamos bajo una tensión espiritual. ¿En qué sentido? No sabemos cuándo Cristo viene. Y el hecho de no saber cuándo viene nos obliga a hacer las cosas bien para que cuando Él venga nos encuentre haciendo bien las cosas. Si el Señor dijera, miren, voy a llegar en el año, ¿en qué año estamos? 2025. Si el Señor dice, voy a llegar en el 2050, vámonos para Galveston. El Señor, faltan 25 años para que venga. Ya cuando lleguemos al 2049, en diciembre, entonces sí, todos a la iglesia a hacer vigilia, ayuno, a cantar, a orar, porque ya el otro año puede ser en enero, febrero, marzo, no, tal vez no pase de abril. Así que, hermanos, a ponernos a cuenta ya en el 2049 en diciembre. Pero como el Señor no dice cuándo, y las señales de su venida están sucediendo alrededor de nosotros, sabemos que puede ser en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier instante. Entonces eso hace que nuestra vida espiritual esté enfocada en Cristo. No es una pregunta, no es una tricky question la que voy a hacer. Es una pregunta real. ¿Cuántos en este lugar quieren madurar en su vida espiritual? Levante su mano sin miedo. Ok. Pero no es fácil llevar el estilo de vida disciplinado que conduce a la madurez espiritual. Usted tiene que ser disciplinado. No, yo quiero madurar espiritualmente, pero quiero que me venga la madurez un día como una lluvia y me empape y yo salga maduro. Es una disciplina diaria. La madurez espiritual no se gana así. Es un proceso de desarrollo. ¿Cuántos, ya ahora ya no van a levantar la mano, cuántos en este lugar quieren tener conocimiento bíblico sólido? ¿Cuánto abrimos la Biblia entre semana? Ok.
Usted tiene que tener un hábito, una disciplina de estudio bíblico personal. Mire, lo que le damos aquí, hermano, que le sirva solo como una guía. Lo que le damos aquí, hermano, es el principio, la base, una guía para que usted siga con su investigación personal, su estudio personal. ¿Cuántos aquí quieren una comunicación más íntima con Dios? Entonces, debemos orar constantemente, no solo en las oraciones de la iglesia, para la ofrenda, para la apertura, para la ofrenda antes del mensaje. No, debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu es dejar que el Señor dirija nuestro corazón en oración. No decir solo lo que está aquí en la mente, sino abrir nuestro corazón para que el Señor saque de lo profundo de nuestros anhelos. Para que el Señor saque lo más oculto de su corazón y usted lo pueda expresar delante de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Entonces, hay una tensión positiva en la vida del creyente. Estamos todo el tiempo esperando la venida del Señor. Y mientras Él viene, preparémonos. Preparémonos porque el Señor no va a levantar a todo aquel que diga Señor, Señor. Es el que hace la voluntad, dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Póngase de pie. Necesitamos a nuestro Señor. Usted no puede hacerlo solo. Yo no puedo. Nadie puede. El corazón del rey está a su mano derecha, dice. Pero el Señor, al final es el Señor el que inclina los corazones. Es el Señor el que gobierna sobre todo. Todos los días se van a pasar leyes injustas, no solo aquí, en todos los países. Pero Dios es un Dios justo. Y ante Él, ante la justicia de Dios, toda injusticia brilla, se nota, sale a la luz. Vamos a ponernos en las manos del Dios justo que nosotros tenemos. Yo creo que Él puede usar esta ley tan contraria y perjudicial para llevar a estas personas que se quedan sin su empleo normal a un empleo igual o mejor que les garantice su supervivencia, que les garantice estar bien. Yo creo en un Dios así de fuerte, en un Dios así de poderoso, que cuando Él cierra una puerta, Él abre otra. Que cuando Él cierra, nadie puede abrir. Pero cuando Él abre, también nadie puede cerrar. Mi Dios es grande. Démosle al Señor la oportunidad de glorificarse en esta petición y en la petición personal suya, cualquiera que ésta sea. El tiempo, ya me pasé 8 minutos, pero si usted quiere venir al altar 3 minutos aquí en intimidad con el Señor, diciéndole a nuestro Padre, no un Padre terrenal, limitado igual que nosotros, nuestro Padre celestial que no tiene límites. Señor, el corazón de tu pueblo sufre. El corazón de tu iglesia, Señor, sufre. No te pedimos que nos saques del mundo, es imposible. Guárdanos del mal. Guárdanos del mal. Un día, muy pronto, el Señor viene a sacar a su iglesia definitivamente de la tierra. Mientras ese día llega, vamos a atravesar injusticias, pero Dios está a tu lado. El Señor no quitó a Daniel de los leones, pero cerró la boca de los leones. El Señor no apagó el horno de fuego para los 3 hebreos, pero se paseó en medio del fuego con ellos y el fuego nada pudo hacerles. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y si quiere probar a Dios, pruébelo en estas situaciones. Pruébelo. Y dígale: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu poder. Ese poder tan grande que tú tienes para guardarnos en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, para fortalecer nuestros corazones en medio de la angustia. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, hay una comunidad de dueños y choferes de camiones, Señor. Camiones pesados que se quedan sin trabajo por una ley reciente en la que han degradado la licencia que actualmente tienen. Ellos ahora tienen que buscar una nueva fuente de trabajo, Señor, y tú lo sabes. Tú lo sabías desde el principio, Señor, que este momento iba a llegar para esta comunidad. Señor, bendíceles, ábreles una puerta grande, Señor.
A aquellos que invocan tu nombre, a aquellos que buscan, Señor, tu rostro, concédeles el deseo de sus corazones. Señor, yo también soy proveedor de mi hogar. Yo también soy cabeza de familia. Y sé lo difícil que es llevar el alimento al hogar cuando las fuentes de trabajo se cierran. Señor, yo clamo desde la situación que nosotros enfrentamos. Clamo, Señor, desde la identificación personal que siento con esta comunidad. Sé, Señor, que cada uno de nosotros va a enfrentar situaciones difíciles solo por ser tus hijos. Padre bueno, glorifícate, Señor. Glorifícate en todos tus hijos, Señor. ¿De qué manera? Fortalécenos, mi Señor. Que veamos no tanto la dificultad, sino al Dios que camina por encima de las dificultades. Ayúdanos a no cometer el error de los discípulos, que se dejaron intimidar, se dejaron asustar por el tamaño de las olas, por la fuerza del viento, por la tempestad que rugía delante de ellos, y se olvidaron de ver al Dios que camina por encima de las tempestades. Se olvidaron de ver al Dios que camina sobre las aguas, al Dios que se mueve por sobre las olas, al Dios que el viento no lo puede detener, sino que Él es el que le da órdenes al viento. Hazlo de nuevo, mi Señor. Hazlo de nuevo, Padre mío. Muéstrale a tu pueblo, Señor, la grandeza de tu poder, la grandeza de tu majestad, el tamaño de tu señorío, Señor, el calibre de tu señorío. Muéstrale a tu pueblo, Padre, tu gloria, para que creamos, para que crean de una vez y para siempre que vale la pena servirte, Señor, vale la pena vivir para ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Señor, qué promesa tan preciosa. La creo, mi Señor, la creo. Y aquí hay un pueblo que cree. Aquí hay un pueblo que sirve porque cree. Aquí hay un pueblo que se reúne porque cree, porque sabe, porque entiende al Dios tan grande que tenemos. Padre, bendice la fuerza de estos varones. Bendice los brazos de estos hombres y mujeres, Señor. Bendice, Señor, sus pies y sus piernas. Fortalécelos, Padre mío. Que las puertas que se cierren sepamos que es por tu voluntad, Señor. Porque un pajarillo no cae a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo sepa. Por lo tanto, sabemos que nada sucede fuera de tu perfecta voluntad. Tú tienes formas preciosas, Señor, de mover nuestros corazones, de quitarnos del lugar que considerábamos seguro y llevarnos al lugar mejor que tú tenías planeado para nosotros. Lo he visto en mi vida, Señor, y sé que lo haces en la vida de todos tus hijos. Gracias a esta comunidad de trabajadores, hombres y mujeres trabajadores, que ponen, Señor, esta petición. Yo te pido que les des consuelo y que abras para ellos, Señor, una fuente de trabajo que supla todas sus necesidades y más, y que sobreabunde aún para toda buena obra. Bendice a la comunidad inmigrante en este país, Señor, especialmente la comunidad inmigrante ilegal. Personas, Señor, que estamos en este país buscando solamente la tranquilidad para nuestras familias. Benditos aquellos que llegaron antes y están ya completamente seguros. Pero los que hemos llegado después y estamos en esa situación, Señor, danos fortaleza para permanecer confiando en ti, Señor. Nos identificamos con todas las razas, Señor, porque no hay división de razas en tu mundo. Señor, tu pueblo es uno solo. No hay razas superiores a otras. Somos un solo pueblo. No importa la nacionalidad, no importa el color. Todos somos hijos tuyos, Señor, aquellos que hemos creído en ti. Señor, gracias. Ponemos estas peticiones y cualquier otra petición que mis hermanos tengan en su corazón. Oramos a ti, Señor, nuestro buen Dios, nuestro buen Salvador, y te pedimos que suplas toda necesidad. Padre, gracias. Gracias por estas vidas, Señor, humilladas ante tu presencia. Que permanezcamos así, que podamos permanecer en este estado de humillación todos los días de nuestra vida, para gloria tuya, Señor. Y
para beneficio nuestro. Gracias, Señor, gracias. A todo tu pueblo reunido en esta mañana, Señor, bendícelo. Trae consuelo, Señor, y trae fortaleza. Sabemos por tu palabra que los días, Señor, van a ser cada vez más difíciles, pero tu palabra también nos asegura que los días serán acortados por amor a los escogidos, para que seamos salvos. Gracias, mi Señor. Gracias, fortalécenos en tu palabra. Fortalécenos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias. A todos y cada uno de mis hermanos presentes los bendigo. Bendigo sus familias. A mis hermanos que no pudieron estar presentes este día, allí donde están, Señor, los bendigo. Gracias por mis hermanos que están fuera del país. Bendigo a nuestro hermano Irving Méndez, Señor, en Guatemala. Gracias. Fue un honor y un privilegio conocer a este muchacho. A mi hermana Reina García en El Salvador, gracias. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de haber servido al lado de esta gran mujer. Síguela usando, Señor, con tu gracia y misericordia. A mi hermano Jeremy, su esposa Jessica en Colombia. A la mamá de nuestra hermana Jessica, mi hermana Leida, Señor, en Colombia, gracias. Gracias por dejarme conocer gente excepcional de ese precioso país. Señor, y todos nuestros hermanos que están fuera, mi hermana Reina Pineda, Señor, realizando una tarea triste, enterrando a su esposo, nuestro hermano, en El Salvador. Allá, Señor, tu bendición sobre mi hermana. Y en todo lugar, Señor, donde haya, en todo país, donde haya pueblo tuyo, lo bendecimos en esta mañana y confiamos que nuestro buen Dios y Salvador viene por nosotros. Él va a guardarnos sin caída hasta el último día. Oh sí, Señor, ven por tu iglesia, Padre mío. Ven por tu iglesia, mi Señor, tu iglesia te espera.